de la operación de Hamas. Ahora se está de a poquito empezando a saber la verdad. La mitad de las víctimas de Israel eran combatientes, eran soldados, no hubo violaciones, no hubo decapitaciones y se sabe que hubo mucho fuego amigo. El propio ejército de Israel disparó contra los propios israelíes, pero la desinformación es total y es coherente con el asesinato de decenas de periodistas palestinos en el propio lugar y es coherente con el salvajismo de fuerzas israelíes ocupantes que en el pasado ya hicieron masacres como la de Gaza, en Sabra, en Shatila, en Jenin, en Deir Yassin. Recordemos que la actual invasión a Gaza es la cuarta o la quinta desde el 2006 y obedece a una nakba permanente, a una expulsión que sufre el pueblo palestino en forma sistemática por parte de ocupantes que usurpan sus tierras, con el objetivo de vaciar a Palestina de sus habitantes originarios para reemplazarlos por inmigrantes de origen judío. Y en la actualidad ya tenemos 5,5 millones de palestinos refugiados y cada vez que un inmigrante de origen judío llega a Israel, obtiene inmediatamente, automáticamente, la ciudadanía del país. Y basta observar el mapa de Israel. 1948, 1973, 2001, 2021, y vemos cómo se va expandiendo. Vemos la expansión territorial de un proyecto colonialista en 3 sectores. El primer sector, Cisjordania, donde ya hay 650.000 colonos armados que se apropian del agua, que se apropian de las mejores tierras, que construyen muros para separar a las familias palestinas con el objetivo estratégico de la anexión, buscando que la población originaria termine como los indios de las reservas de Estados Unidos, en algún estado fronterizo, los sobrevivientes que queden ahí. Segundo sector del proyecto colonialista, los árabes israelíes, los que quedaron en las fronteras de Israel, una minoría marginada de ciudadanos formales sin derechos, desarmados frente a una población totalmente armada. Y el tercer sector, Gaza. Y en Gaza hay una limpieza étnica. En Gaza hay un genocidio incremental, como el Holocausto. Y las razones son esencialmente demográficas. Los ciudadanos de Gaza no tienen a dónde escapar. No hay forma de expulsarlos. Ya no hay a dónde sacarlos del lugar que ellos habitan. Y como quedaron ahí, encerrados, sin poder ir a ningún lugar, entonces Israel los bombardea. Los bombardea sistemáticamente, asesinando en forma impiadosa a la población. Israel anuncia la masacre, la población no tiene a dónde ir y sufre las consecuencias con su propia vida. Y la novedad en esta tragedia, que ya lleva muchos años, la novedad fue el operativo militar exitoso de Hamas, que superó con creces el último operativo que sufrió Israel adverso, que fue la guerra de Yom Kippur. El operativo de Hamas demolió la imagen de Israel como una potencia invulnerable, golpeó su capacidad de disuasión. Fue una hazaña militar sorprendente, donde aproximadamente 1.500 combatientes palestinos cruzaron la frontera y neutralizaron con drones una barrera informática que había costado $1.000 millones y humillaron a un ejército que se creía invulnerable e invencible. Y lograron por primera vez en la historia, durante un pequeño periodo, una paridad inicial de víctimas
de los dos bandos. Pero sobre todo, consiguieron el objetivo principal del operativo de Hamas, que era la captura de rehenes para negociar la libertad de los presos palestinos con Israel. Por eso, el operativo de Hamas fue tan celebrado en todo el mundo árabe y especialmente en la nueva generación de luchadores de Cisjordania, que está reemplazando a la vieja y sometida OLP de la Autoridad Nacional Palestina. Esta vez David le ganó a Goliat como el Vietcong le solía ganar a los marines en Vietnam en las décadas pasadas. Y Hamas atacó porque Hamas no tiene otra opción, simplemente no tiene otra opción. Hamas percibió que si Israel avanzaba en el operativo de los acuerdos de Abraham y llegaba a un acuerdo con Arabia Saudita, finalmente iba a consagrar en forma definitiva la ocupación sionista, y el objetivo político de la acción de Hamas fue frustrar ese acuerdo con Arabia Saudita. Los medios de comunicación, el establishment, frente a la sorpresa del operativo de Hamas, en primer lugar tratan de ocultar el éxito de ese operativo. Hamas, después de una intensa lucha, mejoró su preparación. Hamas logró estructuras de drones baratos, perfeccionó los túneles y Hamas recurrió al ingenio para atacar puestos militares con parapentes impulsados con ventiladores. Recurrió al típico ingenio de los que resisten con recursos insignificantes. Y Hamas descargó sobre Israel una dosis de la propia medicina de violencia que Israel ejerce sistemáticamente sobre los palestinos desde hace muchas décadas, y probablemente los combatientes de Hamas dijeron que ya que no nos dejan vivir, ya que no podemos vivir, por lo menos vamos a elegir la forma de morir en un operativo heroico en defensa de nuestras tierras. Yo creo que, pasado el operativo, empieza a ocurrir lo que estaba anunciado. Israel intensifica sus bombardeos, empezó la invasión, cortó en dos a Gaza, espera neutralizar a Hamas como logró neutralizar a la OLP en Cisjordania, espera neutralizar a Hamas como logró alivianar las protestas de los árabes israelíes, pero habrá que ver si lo logran. Habrá que ver si logran doblegar a una organización que ha demostrado una gran capacidad de resistencia, y habrá que ver si Israel logra superar los fracasos anteriores y si logra recrear una Nakba hacia Egipto. Empujar a los de Gaza hacia Egipto es muy difícil porque ya está la experiencia. Los de Gaza saben que si van a Egipto terminan como refugiados peor que en Gaza. Egipto sabe que si los recibe termina peor, con una situación inmanejable de otro millón de refugiados. E Israel está dispuesto a todo, entre otras cosas, sacrificar sus propios 200 rehenes, sobre los cuales es impiadoso. Israel, con sus bombardeos, ya llevó al asesinato de 50 rehenes propios por los bombardeos israelíes. Habrá que ver si Israel logra, habrá que ver si evita el fracaso que Israel tuvo en la lucha contra Hezbollah en el Líbano en el 2006. En medio de las operaciones militares hay planes alternativos en discusión. Un plan alternativo a la política de Netanyahu, que es simplemente masacrar, es la que promueven Biden, los liberales de Israel, Barak, algunos gobiernos árabes, con el acuerdo de la Autoridad Nacional Palestina. El plan alternativo es liquidar a Hamas,
y suplantarlo por un gobierno de países árabes con la Autoridad Nacional Palestina para que Gaza termine aplastada, sometida, encadenada. El problema de este plan es que Netanyahu no lo quiere. Netanyahu no lo acepta, y yo diría que en esta no aceptación de Netanyahu, por eso fue Biden, habló con Netanyahu, no hubo acuerdo, ahora fue Blinken, están negociando, no hay acuerdo. Yo creo que en esta falta de acuerdo radica el carácter explosivo de la crisis actual. Porque pasadas varias décadas, Israel cambió. Israel se ha derechizado al extremo con la nueva base social de colonos que ha forjado dentro de Israel una estructura de tipo fascista de colonos que están habituados a los pogroms, de colonos que van y masacran palestinos como quien hace una distracción, que buscan consagrar en Israel, crear en Israel un Estado religioso judío muy semejante a las teocracias islámicas, asentado en la deshumanización estructural que impone el servicio militar prolongado en Israel, que adoctrina a la población y elimina cualquier vestigio de humanidad, fraternidad, empatía, consideración en la estructura de psicología social vigente dentro de Israel. Esa estructura se asienta en un producto bruto de economía militar informatizada muy próspero, tiene bases económicas sólidas, logró el concurso, el sostén del sector nacionalista de judíos orientales en desmedro de la tradición laica del sionismo liberal, y todo lo que estábamos viendo antes de esta crisis con Netanyahu, el intento de Netanyahu de digitar el poder judicial, de forjar un régimen autoritario, se apoya justamente en esto, en esa nueva base ultraderechista en la cual se ha conformado el sustento de los colonos de Israel. Y ese cambio interno de Israel conduce a enfrentamientos interiores que en el pasado dieron una primer señal, el asesinato de Rabin, y que podrían terminar en golpes de Estado semejantes a los que enfrentó De Gaulle cuando le dio la independencia a Argelia y los colonos argelinos se sublevaron contra De Gaulle, creando una crisis inédita en Francia. Este escenario se está creando en Israel, y este escenario de Israel impide cualquier otra alternativa que la acción militar unilateral, violenta por parte de Israel. Pero parecería que la crisis de Gaza se está convirtiendo en un acontecimiento geopolítico mundial clave, porque está obstruyendo la contraofensiva del imperialismo estadounidense, de Biden, centrada en Ucrania y centrada en el mar de China. Lo que está ocurriendo en Gaza afecta los acuerdos de Abraham y afecta sobre todo la negociación de Arabia Saudita con Israel, que conducía al restablecimiento de relaciones diplomáticas. Para Estados Unidos esto es terrible. Esto es terrible porque si no avanza ese acuerdo y Arabia Saudita se inclina hacia los BRICS y Arabia Saudita continúa haciendo acuerdos con China, la perspectiva de una desdolarización de la economía mundial empieza a convertirse en un acontecimiento posible. Por eso Biden está intentando por distintos medios que la crisis de Gaza no escale en Medio Oriente. Pero ya la crisis de Gaza amenaza el ciego alineamiento de Egipto con Estados Unidos, ya impide la continuada destrucción de Siria al modelo de la devastación que sufrió Irak, y sobre todo recrea el plan de Trump y Netanyahu de atacar a Irán. Israel es el ídolo, Israel es idolatrado por toda la derecha mundial, y por lo tanto la crisis de Gaza ya no es la crisis de Gaza,
ya no es la crisis de Medio Oriente. Si la crisis de Gaza continúa, tiende a convertirse en el gran acontecimiento que puede provocar un viraje en la geopolítica mundial. Pero avancemos hacia los temas polémicos. Hay muchas caracterizaciones, muchos diagnósticos, pero hay que abordar frontalmente lo que se discute como problemas controvertidos. Yo creo que el operativo de Hamas fue legítimo, que fue un intento de derribar las murallas de la prisión que ha construido Israel. Hamas ejerció el derecho a la resistencia armada, venciendo la resignación y la capitulación de la Autoridad Nacional Palestina. Y esto me lleva a este punto clave. En mi opinión, Israel es un Estado terrorista, es el responsable de los principales crímenes que realiza el Estado y sus colonos sobre la población palestina. Yo no creo que Hamas sea una organización terrorista. Y no lo creo porque no ataca deliberadamente a la población civil. No realiza actos de terrorismo individual con bombas suicidas. Hamas se sostiene en el apoyo masivo y activo de su población. Fue votado en las elecciones, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, que hace 10 años que no hace elecciones porque sabe que pierde. Y el operativo de Hamas no fue de Hamas, fue de Hamas, de la Jihad, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, de todas las organizaciones palestinas que están actuando con un frente unitario común, de todos los representantes de lucha del pueblo palestino. Por lo tanto, es completamente absurdo. No tiene ningún sentido comparar a Hamas con Bin Laden o comparar a Hamas con acciones de terrorismo individual. Uno podría decir la toma de rehenes. La toma de rehenes no es ningún acto terrorista. La toma de rehenes es el método usual en la guerra para arrancar a los prisioneros propios capturados por el bando opuesto. Y por eso Hamas, apenas hizo la captura de rehenes, le propuso a Israel inmediatamente cambiar rehenes por prisioneros palestinos. A tal punto es algo común que hasta la fecha se han realizado 38 cambios de prisioneros entre las fuerzas en pugna. Yo creo también que es errónea la tesis de los dos demonios, que equipara a Hamas con Netanyahu, olvidando que entre Hamas y Netanyahu hay una gran diferencia. Uno es el opresor y el otro es el oprimido. Uno es la cabeza de un Estado colonialista, el otro es el representante de un pueblo expropiado. Y no es cierto que los dos tienen derecho a defenderse. No es cierto, porque uno es el atacante. El atacante no tiene derecho a defenderse, el atacado tiene derecho a defenderse. Y el atacante es Israel, y el atacado es el pueblo de Gaza. Así que no hay derecho a defenderse, uno tiene el derecho a defenderse. Yo creo que hay una falsa equivalencia entre el victimario y la víctima, entre el carcelero y el encarcelado. Y además es erróneo que Netanyahu y Hamas rehuyen por igual una solución política. Israel anexa territorios y Hamas acepta la solución de los dos estados que Israel pulverizó después de los acuerdos de Oslo. Se cuestiona mucho a Hamas por los ataques a civiles, pero no hay proporción, no hay ninguna proporción numérica entre el ataque de Hamas a los civiles y el ataque de Israel a los civiles. Solamente por estos días, 9.000, en estos bombardeos, 9.000 muertos hasta ayer, creo que 3.000 niños en 2 semanas. No hay proporción
en el número de civiles de los dos lados. Pero además hay un problema más subyacente. La diferencia entre civil y militar en Israel es muy borrosa porque es un Estado colonial estructurado en torno a colonos que son la mitad del tiempo civiles y la mitad del tiempo militares. En realidad es casi imposible subdividir quién de los colonos, quién en las fronteras es civil y quién es militar. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta divisoria, hay que ser cauto con esta divisoria. Se ha señalado también que Hamas es una organización religiosa fundamentalista, y eso es totalmente cierto, totalmente cierto. Y ese perfil religioso, no religioso, fundamentalista, desemboca frecuentemente en regímenes políticos teocráticos muy opresivos. Lo sabemos con el caso de Irán, y no hay que silenciar nada, hay que decir la verdad de todo. El perfil político estratégico de Hamas no es para nada un perfil progresista, sino que está conectado con lo que ya hemos visto cuando el tipo de organización afín a Hamas, los hermanos musulmanes, llega al gobierno y comienza con restricciones a los derechos democráticos de las mujeres, religiosas. Lo vimos en el Líbano, lo vimos en Egipto, lo vemos en Turquía, lo vemos en Afganistán en forma extrema. Pero dicho esto, ese perfil no altera la legitimidad de la resistencia de Hamas, que es la resistencia de un pueblo desesperado por una opresión que no le brinda ningún otro camino que sea el sacrificio de la lucha. Y voy a dar el ejemplo más citado últimamente, pero en mi opinión poco conceptualizado, que es el ejemplo del gueto de Varsovia. Cuando los nazis habían rodeado la ciudad de Varsovia y quedaban los últimos judíos resistiendo, se produjo el levantamiento de los judíos que sabían que iban a morir. Y entonces ese acto de lucha frente a los nazis se conmemora como la resistencia del gueto de Varsovia. Los judíos del gueto de Varsovia que hicieron esa resistencia eran sionistas, comunistas, religiosos, socialistas, nacionalistas y sin partido. ¿Y qué quedó de eso? Que eran islamistas, que eran judíos, que eran comunistas. Quedó la resistencia, quedó la lucha, quedó la acción heroica frente a un ejército que los masacraba. Así hay que ver a Hamas. De esa forma hay que ver a Hamas. No hay que ver su perfil estratégico. Ahora hay que ver como una organización que está actuando en la resistencia contra un opresor. En otro plano, en un plano ya mucho más estratégico, diría yo, hay algunos autores que cuestionan la acción de Hamas por otra razón. Dicen, los entendemos, los reconocemos, los admiramos, pero la acción de ustedes es inútil. Inútil porque Israel es invencible. Y como Israel es invencible en el plano militar, renunciemos a la lucha armada y busquemos una lucha que no sea armada. Una que sea la que conocemos nosotros, movilizaciones, huelgas, piquetes, manifestaciones. Es curioso porque los que dicen esto lo dicen solo para Medio Oriente, por ejemplo, no lo dicen para Ucrania. Para Ucrania sí dicen, bueno, armas, armas y armas. Pero para Medio Oriente sí, ahí dicen, no luchen, no lo hagan. Y acá se equivocan en dos cosas. La primera es que no es cierto que Israel es invencible. Hezbollah demostró que no es invencible. Hezbollah derrotó a Israel en el Líbano en el 2006. Y además, en general muchos pueblos no tienen esa opción de reflexionar sobre si su lucha es vencible o invencible. Las grandes gestas de la historia exigieron sacrificios que uno no sabe cómo termina. Y hay un reportaje al líder de Hamas que dice: nuestro ejemplo fue la resistencia soviética contra el nazismo, nuestro ejemplo fueron los 3 millones de vietnamitas
que lucharon contra Estados Unidos, fueron los argelinos que se sacrificaron contra Francia. Y si hacemos un recuento de la historia, ¿cuántas luchas se ganaron y cuántas se perdieron? La mayoría se perdió, pero los que fueron a luchar trataban de ganar. Y en la lucha social, política, nacional, por la liberación, lo que está es la lucha, no el cálculo de si voy a ganar o si no voy a ganar. Lo que está en juego es si lo mío es legítimo, si lo mío es válido, si lo mío es lo que corresponde o no lo es. Por lo tanto, yo no creo que Hamas y el pueblo palestino tenga esa opción. No pueden eludir la lucha armada simplemente porque cuando van a una manifestación le disparan a matar. No es un gas lacrimógeno, no es lo que vemos a nosotros. Es como si cuando cortáramos un piquete, los gendarmes salían con las pistolas y nos asesinaran a nuestros hijos delante nuestro. Bueno, Hamas y los palestinos enfrentan esa situación. Hay autores que dicen, si se sigue ese camino de la lucha armada, no habrá nunca alianza del pueblo palestino con los trabajadores de Israel. Y hay que crear esa alianza de pueblos con pueblos para derrotar a Israel. Pero acá hay mucha ilusión, acá hay mucha ingenuidad. Israel no es un país corriente, Israel es un Estado colonial. Y con un Estado colonial, la alianza con sus sectores oprimidos siempre es compleja. Recordemos lo que pasó en Argelia. Eran 10 millones de argelinos y 1,5 millones de pieds noirs, de colonos franceses. No había alianza con los pobres de los colonos franceses. Fue imposible. Lo que demuestra la realidad palestina es que sin una derrota militar de Israel, sin una combinación de lucha política y derrota militar de Israel, es muy, muy, muy difícil que se pueda doblegar a un enemigo de esa envergadura. Y concluyo con esto. Veremos lo que sucede. Lo que está pasando en Gaza está conmoviendo al mundo entero. Muy pocos acontecimientos de la política mundial generan esta convulsión, generan esta reunión. Y la generan porque hay algo que no podemos tolerar. No podemos tolerar que asesinen niños y nosotros seguimos tomando nuestro cafecito. No podemos tolerar eso. Como no podemos tolerar eso, en muchos lugares del mundo hay manifestaciones, hay luchas, hay protestas. En Europa son tan importantes que los gobiernos han decidido que hay que ilegalizar las protestas por los palestinos y hay que decirle sí a las protestas a favor de Israel. En Estados Unidos está ocurriendo algo interesante para nosotros, que los judíos de Estados Unidos salen a la calle, una parte de ellos con el cartel "no en nuestro nombre", no en nuestro nombre. Nosotros no somos culpables de eso. Es como el manifiesto que yo tantas veces firmé, mi familia que murió en el Holocausto, no en mi nombre, de ninguna manera. Yo no puedo hacerme responsable que le hagan a los palestinos lo que le hicieron a mi familia. Yo no lo puedo tolerar. Entonces, hay mucha gente de origen judío en el mundo que adopta esta posición. Hay muchos intelectuales que levantan su voz. Hay muchos académicos que están participando en el llamado de la Universidad de Birzeit para comenzar un boicot académico total contra Israel, demandando en lo inmediato el alto el fuego, que se permita la entrada de la ayuda humanitaria y que haya protección de las Naciones Unidas para la población palestina ahora, y que se abren los pasos reforzando una campaña que ya viene de hace tiempo, que es la campaña del boicot, la desinversión y las sanciones contra Israel, y que se avance no en la liberación solo de los 200 rehenes, a cambio de los presos de Palestina. Es completamente unilateral pedir la liberación de los rehenes y no reclamar al mismo tiempo la liberación de los presos que están en las cárceles de Israel. Y veremos, nuevamente se va a reanimar el debate
sobre la solución estructural del problema. La viejísima discusión de 2 estados, 1 estado volverá a aparecer. Ya sabemos que los 2 estados no funcionó después de Oslo, pero quizás podría funcionar si se logra en una larga lucha el derecho de los refugiados a retornar y la vuelta de Israel a las fronteras de 1967. Y si los 2 estados no funcionan, por supuesto que a todos nos gustaría que funcione un estado. La vieja consigna de la OLP, un solo estado democrático y laico para toda la población de la región, es la idea más atractiva. Todos sabemos que su factibilidad es una gran incógnita, su factibilidad es muy dudosa. Pero hasta tanto no ocurra eso, un estado o 2 estados que por el momento no se avisoran, hasta tanto no ocurra eso, el pueblo palestino tiene derecho a continuar, reforzar su resistencia, y nosotros tenemos la obligación de sostener la resistencia del pueblo palestino. Especialmente aquí, especialmente en América Latina, donde la tensión callejera es muy grande, donde, como en todos lados, marchas por Israel, marchas por Palestinas en todos los países, pero yo diría con la primer gran singularidad de América Latina, de la cual los medios no quieren hablar mucho, pero nosotros sí tenemos que hablar mucho, que es que se produjo que el primer país latinoamericano tomó la decisión que corresponde tomar. Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel. Y al romper relaciones diplomáticas con Israel y enviar ayuda humanitaria, Bolivia dijo, bueno, basta, hay que cortar de cuajo. Listo, así. Fue un paso más de lo que está haciendo Petro en Colombia. Petro invitó al embajador de Israel a irse, congeló las relaciones, y Petro lo hace porque sabe en carne propia de qué se trata. Petro conoce perfectamente la historia de los oficiales israelíes que durante décadas estuvieron con los paramilitares colombianos organizando el asesinato sistemático de los campesinos en Colombia. Boric no. Boric, siempre Boric. Ahí, la nada Boric. Cuando los militares israelíes fueron los que les enseñaron a los gendarmes chilenos a disparar a los ojos. Y acá también, en Jujuy también. ¿Quién les enseñó a disparar a los ojos? Los soldados israelíes que probaron ese tipo de operación en Cisjordania. Nicaragua estuvo bien, Venezuela estuvo bien. Bueno, Lula y López Obrador han hecho algo interesante, a otra escala. Han dicho, nosotros somos los mediadores. Algo también indispensable. Nosotros buscamos que nos elijan como el eslabón para negociar las dos partes. Es otra cosa que también puede aportar América Latina. Y termino con nosotros, con Argentina. Argentina, por muchas razones, es el principal país latinoamericano involucrado en este conflicto. No por casualidad, creo que hay 20 rehenes argentinos, no de casualidad. La Argentina, no solo porque tiene una gran colectividad judía y una gran colectividad de origen árabe, esa es una de las razones. Otra de las razones es el tipo de relación diplomática, estratégica que la Argentina fue tejiendo con Israel y que llevó a un nivel de involucramiento de la política israelí y de Medio Oriente impensada en la Argentina, con la bomba, con el atentado a la AMIA, con el atentado a la embajada, con un nivel de presencia de los servicios secretos de Israel inédito, con un nivel de gravitación de la embajada de Israel en el PRO, en Juntos por el Cambio y en el Parlamento argentino llamativo, con una relación carnal de Patricia Bullrich con Israel y con una relación económica altamente desarrollada del gobernador tucumano del Partido Justicialista con el gobierno de Israel. ¿Y a dónde fue nada menos que Alberto Fernández? No Macri, no Milei.
¿Cuál fue el primer viaje que hizo Alberto Fernández en el momento de estado de gracia, cuando había sido elegido? ¿A dónde fue? A Israel. Su primer viaje. Israel corta transversalmente a la dirigencia política argentina. La corta. Que la derecha, bueno, pero el justicialismo, ¿dónde están las banderas del justicialismo? ¿Dónde están? ¿En qué quedó? ¿Cómo puede aceptar esto? ¿Cómo pueden aceptar esto? La derecha argentina está haciendo algo atroz, ya lo conocemos. Un hombre del PRO le quiere aplicar a los dirigentes de izquierda la figura que está en la legislación argentina de terrorismo. Y ojo con eso, así se empieza, por decir lo que yo estoy diciendo acá. Figura de terrorismo. El día que hagan eso se acabaron los 40 años de derechos democráticos que conquistamos. Y el PRO lo quiere hacer. Pero el PRO es el PRO. Mi pregunta es el justicialismo, el peronismo. Miren, hemos presenciado algo vergonzoso. Yo soy de los que piensan que Milei y Massa no son iguales. Yo soy de los que piensan que acá hay que hacer algo espantoso, que es que el enemigo principal es Milei. Ya sabemos que es terrible eso, pero el enemigo principal es Milei y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Milei no sea presidente. Pero, dicho esto, me revuelve el alma lo que he visto. Massa en la embajada, Massa en la DAIA, Massa aceptando los crímenes de Israel igual que Milei. En el tema de Israel no hay diferencia, son iguales. Ya sé que no son iguales en todo, por eso dije lo que dije, pero en donde son iguales, y en esto son iguales. Y lo tenemos que decir con todas las letras. Lo que está haciendo Massa es encubrir un crimen. Y no podemos tolerar nosotros, que vamos a luchar contra Milei, que esa persona esté encubriendo un crimen. Y tenemos que alzar la voz frente a esto, porque si lo dejamos hacer eso, después va a hacer cosas mucho peores con todos nosotros. Entonces, está en juego mucho. En Gaza está en juego mucho. Se juega el futuro del Medio Oriente, se juega la geopolítica mundial, se juega lo que va a ocurrir en Argentina, y por eso ya hubo varias marchas. La última del viernes pasado ya fue bastante importante, muchas figuras se están sumando y tenemos una batalla desigual a desarrollar. Ellos tienen los medios de comunicación, tienen todos los medios de comunicación, no los de siempre. Tienen los de siempre y los que se supone que también son nuestros. No, los que se supone que son un poco nuestros, en este caso también son de ellos. Bueno, con lo poco que tenemos, con lo poco que nos podemos hacer escuchar, la lucha del pueblo de Gaza es nuestra lucha, y en eso tenemos que comprometernos los que estamos acá, los que no estamos acá, para lograr que su resistencia triunfe y para impedir otra terrible masacre de la población palestina. Muchas gracias. Aprovecho. Lo ideal sería que, obviamente, que Jorge estuviera acá, pero no podía, y pudiésemos tener un diálogo entre nosotros. Así que en esta cosa un poco extraña que yo hablo y vos me escuchás en una pantalla, y no sé cómo es, aprovecho para hacer algunas observaciones, ¿no? La primera y la fundamental es la que vos enfatizás, la que fue tu pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Y esa es como la gran preocupación. Todo lo demás es derivado. Cualquiera sean las discusiones, divergencias que tengamos, no olvidemos que lo central es nuestra campaña contra este crimen que se está cometiendo y frenar la masacre. Y lo que podemos hacer son muchas cosas: ir a marchas, suscribir manifiestos, hacer reuniones de este tipo, movilizarse y sobre todo esclarecer, porque estamos en minoría. Los medios de comunicación han creado un relato que es difundido, donde parece que Israel es un país que está actuando en su propia defensa y que no tiene más remedio que hacer esto contra un conjunto de terroristas alocados que amenazan su subsistencia. Bueno, tenemos que dar una batalla ideológica, una lucha ideológica, una batalla cultural para demostrar cuál es la verdad.
Ningún medio de comunicación está diciendo que han matado 9.000 personas en pocos días, que han asesinado 3.000 chicos así nomás. Entonces, lo primero es la campaña de esclarecimiento en torno de esto, y insisto, subrayo, para no perdernos después en discusiones en detalles. Las demandas inmediatas de lo que corresponde en este momento, yo creo que son bastante nítidas. Tenemos que exigir un alto al fuego inmediato, permitir la ayuda alimentaria o humanitaria, y yo pondría más acento en la protección de las Naciones Unidas de la población palestina en Gaza ahora. Si yo tuviese que elegir qué es lo que uno tiene que tratar que ocurra mañana, qué es lo que hay que parar el asesinato de cada 15 minutos de un chico. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tengo que lograr ya? ¿Cómo se logra eso? Con el alto al fuego. ¿Cómo se logra eso? Con una protección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y cuáles son nuestras demandas? Bueno, está a la luz del día. Ahora, dicho todo esto, vamos a un intercambio de temas. ¿Qué sería lo más eficaz para lograr lo que todos buscamos? Buscamos lo mismo. ¿Cuál es el camino más eficaz? Yo creo que la historia ha demostrado que la única forma de doblegar a una potencia colonial es derrotándola. No hay otra eficacia. Vietnam sufrió cosas indescriptibles hasta hoy en día. Uno visita Vietnam y hay gente todavía hoy que tiene los efectos del napalm. La tierra quedó arrasada, no se puede cultivar, 3 millones de muertos. Bueno, es indescriptible lo que ha ocurrido en Vietnam. Pero lograron lo que buscaba, que era la independencia. ¿Y cómo lo lograron? De la única forma que el mundo conoce desde hace siglos que se logran las cosas, luchando y derrotando al enemigo. Yo creo que esto fue así en Argelia, esto fue así en Vietnam, esto fue así en la Unión Soviética contra los nazis, y no existe otro camino que no sea ese. No existe. Todo lo demás es derivado. Quiere decir que nosotros tenemos que ir pensando en un conjunto de cosas para hacer, pero para apuntalar eso. Si no apuntalamos eso, no lo vamos a lograr nunca. Si no tenemos claro que el objetivo es derrotar a Israel, sin derrota de Israel no habrá paz. Como sin derrota de los nazis no hubo fin de la Segunda Guerra Mundial. Como sin derrota de los marines no hubo independencia de Vietnam. Como sin derrota de los franceses no hubo, como sin derrota de los españoles no hubo América Latina. Tengamos esto claro, porque si no vamos a vivir de ilusión en ilusión. Yo creo que la peor ilusión, la que nos tiene que ver, veamos la realidad cruda, la realidad es trágica, pero hay que verla, porque si no la vemos, lo peor que tenemos son las Naciones Unidas, pero no porque no sirvan las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están muy bien, pero las Naciones Unidas es el camino más ineficaz para el problema palestino de la historia. No estoy diciendo que hay que lograr las Naciones Unidas, no, perfecto, hay que estar, hay que discutir, hay que votar, hay que luchar, pero de las Naciones Unidas no vamos a lograr nada, porque Israel se ríe. Ustedes fíjense, suponete, se va a votar el embargo contra Cuba, 225 países a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Se va a votar, díganme lo que ustedes quieran, 180 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Y si por algún motivo no va, Estados Unidos lo veta. Entonces Israel hoy tiene 650.000 colonos en Cisjordania. Hace 30 años no tenía uno. ¿Ustedes saben cuántas resoluciones de las Naciones Unidas han dicho que no puede haber colonos? 2 millones de resoluciones. Y cada resolución Israel, cada vez que hay una resolución, Israel sonríe. Netanyahu le dijo, jaja, que sigan sacando resoluciones. Y pone más colonos. Israel es un experto en esto, experto en engañar al mundo, y lo peor que podemos hacer nosotros es en autoengañarnos. Israel firmó los acuerdos de Oslo, dijo, un Estado para los palestinos, un Estado para Israel. ¿Qué hizo? Después de firmar Oslo, colonos y colonos.
Entonces dice, sí, Palestina existe, Palestina tenemos embajada. Él se tiene que ir. Te saludamos y muchas gracias, pero vamos a seguirlo. No estoy, digamos... Lamento mucho que... Te propongo que en algún otro momento... parcialmente coincido, creo que la presión... No, una cosa importante, el único es Estados Unidos, porque el voto de Israel no existe. El único que impide que la Asamblea pueda tomar una decisión es el veto de los Estados Unidos. Estados Unidos es el que decide, no Israel. Y esto es lo que, por eso hay que poner explícitamente en claro que el responsable de este conflicto básicamente es Estados Unidos. Si Estados Unidos dejara de vetar una de esas designaciones de la Asamblea, se ejecuta inmediatamente. Jorge, solo te digo con la fuerza internacional. Y ese es el problema. Te digo esto antes que te vayas un solo segundo para dejarlo. Queda pendiente y la vez que viene lo charlamos. Solamente te digo esto antes que te vayas. Aunque sea en capital. Solamente te digo esto. Si queremos eficacia, hay que romper relaciones diplomáticas. Si queremos eficacia, la negociación, perfecto, pero Israel con la negociación hace lo mismo que con las Naciones Unidas. López Obrador y Lula, magnífico, negocien, pero nosotros tenemos que crear un movimiento de boicot a Israel. Nosotros lo que tenemos que hacer es que ningún académico de Israel pueda pisar ninguna universidad en el mundo. Que lo sufran en carne propia. Todos los días hay un movimiento para eso. Tenemos que ser inflexibles porque hasta que no lo vivan ellos, esto no va a cambiar. Entonces tenemos que ser así de firmes porque las medias tintas Israel lo conducen a Israel a perpetuar la ocupación y la opresión. La próxima vez lo charlamos bien. Ya los convoco para la sede de Ecuador y vas a ir presencialmente los dos en la sede de Ecuador. Gracias, Jorge. Bueno, continúa. Espera. Bueno, esperen, él tiene que trabajar y nosotros esperen porque estamos con el tiempo. El invitado especial es él. Yo voy a decir otra cosa. La que viene, si no hay tiempo, tengo cosas para decir igual, aunque sea más chico, pero voy a decir cosas. Pero termina con tu exposición. No, bueno, pasa que ahí sí yo no puedo hablar con... Bueno, no, pero decí no igual. Ahí sí yo no puedo sin el presente, me da, no sé qué. No, pero... Lo dejo acá y con te lo digo. Bueno. Me parece desleal. No, pero sobre el tema, si querés agregar algo ahora. Lo que ustedes quieran, pero bueno. Las observaciones que tenía... Bueno, esperen un momento que primero va a moderar Gustavo, que me presenta a mí, hablo 5 minutos. Perfecto. Ante tanta informalidad y desconexión le vamos a dar un poco de orden y progreso. Orden y progreso. Continuará Martinelli, como representante nuestro de la universidad. Y luego abrimos a las preguntas que nos queden a los dos presentes expositores, ya que Jorge Elbaum se ha ido a trabajar a la radio. Muchas gracias. Bueno, les agradezco nuevamente porque no está de más. Esto es un acto de activismo puro. Todos los actos académicos son político-académicos. Este lo es por esencia. Por lo tanto, agradezco enormemente la presencia de Claudio acá, que está desde muy temprano viajando hacia acá, con todas las miles de actividades que le proponen a diario, incluso yo, y dice muchas veces que sí y otras que no, por eso sé de lo que estoy hablando. La postura que está marcando Claudio, por supuesto, es indeclinable porque hay un actor esencial que está marcando el juego acá, que se llama Estados Unidos de Norteamérica, tiene un enemigo en la zona que se llama la República Islámica de Irán, es hacia el que apuntan los cañones dentro de esta región, pero el foco está en esta cuestión, pero hay 4 zonas de tensión principales en el mundo ahora, que son el Sahel, donde se disputan el poder las diferentes potencias, pero no hay una situación semejante a esta, sí los vestigios coloniales de Francia, por lo cual seguimos en un mundo que pareciera independiente, pero no lo es tanto. El otro factor o el otro lugar de tensión es Taiwán-China, donde Estados Unidos apuesta en Corea del Sur, en Japón, en Australia, en Filipinas,
toda una serie de bases militares para generar la tensión en la zona, que lo hace desde 1945 con los dos grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial, que son Japón y Alemania, que cada uno de los dos tiene en su territorio más de 110 bases militares, y en Alemania, por ejemplo, hay armamento nuclear estadounidense con el cual los alemanes están en desacuerdo. Por lo cual, esto es una logística a nivel mundial. En Ucrania pasó de semejante manera que la expansión de la OTAN llegó hasta Rusia. Por supuesto, no estamos diciendo que ningún país sea totalmente esté a salvo de las críticas en su política exterior, pero sí hay un acondicionamiento geográfico, que es que el Estado agresor es el Estado que está a 10.000 kilómetros de su territorio, diciendo que peligra su seguridad, cuando atacó a Irak en 2003, diciendo que había armas de destrucción masiva que nunca se comprobaron. Y este hecho actual me recuerda mucho a ese momento, con manifestaciones alrededor de todo el mundo que no inclinaron la balanza, porque Estados Unidos es un país interventor por naturaleza, y como manifiesta Claudio en el libro El Sistema Imperial que recomiendo, el Estado de Israel es un Estado coimperial, es un apéndice, al igual que Australia y al igual que Canadá, solo que está en una región neurálgica por dos cuestiones principales, que son los pasos estratégicos y los hidrocarburos, que se calculan alrededor del 60% del mundo están en esa zona, de los cuales la mayoría están en el Golfo Pérsico, de los cuales Irán y Arabia Saudita son los máximos, las máximas potencias regionales. Y no es casual que luego de que Irán haga un tratado con China de 25 años, en 2021, luego del acercamiento de Arabia Saudita, la reconciliación entre Arabia Saudita e Irán, el ingreso de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái, el ingreso de Irán al BRICS Plus, el ingreso de 5 países de la región, que son Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, que controlan el canal de Suez, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde circula el 30% del petróleo mundial. Entonces, lo que está pasando acá, como dijo Claudio, no es Palestina-Israel, que es lo que nos afecta, que en 2 días de conflicto mostraron lo que mostraron en 2 años de Ucrania-Rusia, en los medios masivos de manipulación y de desinformación, con los cuales nosotros estamos luchando día a día, que son los que generan estereotipos de terrorismo de los musulmanes desde el 2001, pero eso fue desde 1996, cuando se dijo que el nuevo enemigo era el Islam, y había un artículo de Sciolino que decía, en un gran periódico de Estados Unidos, la amenaza roja está en detrimento, ahora viene la amenaza verde. A partir de ello fue que se apuntó a los musulmanes, pero los musulmanes asociados con los árabes, que no son lo mismo, con el terrorismo, que es un concepto que utilizan y que jamás los países que dicen que es terrorista son Estados Unidos y la Unión Europea. Solo con mirar los mapas de aceptación de Palestina y los de aceptación de Israel, nos damos cuenta enseguida quién está de cada uno de los dos lugares. 1896, Theodor Herzl, en el Estado judío, dijo que debían crear un Estado judío en la región como punta de lanza de Occidente en Asia. Lo dijo el que ideó el Estado judío, y así se cumplió a rajatabla. No es hace 75 años esto, los ingleses ya diseñaron esto. 1907, 1908, informe Campbell-Bannerman, los ingleses diseñan que tiene que haber un Estado en la región que destruya la unidad árabe, que en ese momento estaba bajo el Imperio Otomano. Más adelante en el tiempo, en Eisenhower, dice: este es el corazón del mundo, el dominio de Palestina es la garantía para el control de las fuentes del petróleo y el transporte para los rivales, China y Rusia, y los competidores europeos. Entonces, lo que sucede en Israel-Palestina, en un territorio que es equivalente a la provincia de Tucumán, no desequilibra porque sí las tensiones y el sistema mundial en general, como sucedió hace 50 años con la guerra llamada de Yom Kippur o de Ramadán, y que influyó en la crisis del petróleo, que derivó en 50 años del llamado neoliberalismo. Y yo me voy a basar en 3 palabras nada más principales para decir mi intervención, que son terrorismo, apartheid y BDS.
Terrorismo es una palabra que, definida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se utilizó para decir quién es terrorista, y no casualmente fueron los países invadidos, pero Arabia Saudita nunca fue considerada terrorista, si bien promulgó el wahabismo, que es lo que defendían los mujahidines en su enfrentamiento a la Unión Soviética en Afganistán. Entonces, terrorismo es una palabra que no aporta a la situación, por algo la repiten a cada rato en los medios masivos de desinformación, porque lo que están haciendo es, de alguna forma, avalar estas matanzas, porque si murieron, actualizando los datos que nos llegan a cada momento, 10.000 personas, más 2.000 enterradas bajo los escombros, la mitad son niños, porque la mitad de los palestinos, el promedio de edad es 18 años en Gaza, similar en Cisjordania, por lo cual tenemos tres formas de ver esto. Una es la internacional, que es un eje del sistema mundial, porque Irán es el enemigo, porque está desarrollando armas nucleares y porque se opone firmemente a algunas prerrogativas del llamado Occidente colectivo, que está en retroceso el G7, y esto es una forma de, mediante el belicismo que lo caracterizó desde 1945 a esta parte, en la mal llamada Guerra Fría, donde invadió Corea, donde invadió Vietnam, donde presionó sobre Cuba, donde estuvo la gran matanza en la Revolución de Argelia. Por eso hay que identificar lo que dice Claudio, que me dijo en una charla hace muchos años: este es un nacionalismo opresor, este es un nacionalismo oprimido. A partir de ese parteaguas vamos a entender la situación. Si hay un pueblo que está siendo oprimido, su violencia es de resistencia, no es una violencia, o sea, ante una presión semejante de 75 años o de la vida cotidiana, porque los palestinos habían muerto 230 hasta el 7 de octubre. Entonces, ¿qué hacen los medios? Decir que esto empezó el 7 de octubre cuando no es así de ninguna manera, solo que ahora toda la gente quiere saber lo que está pasando ahí, cuando nosotros lo estamos viendo durante todo el año, porque es una zona que anticipa los cataclismos a nivel mundial o muestra que está transformándose el mundo. Cuando Irán y Arabia Saudita, el sostén del petrodólar, pasa a dudar y a estar en una égida y dice voy a ingresar al BRICS, es una declaración de guerra para Estados Unidos que, como dijo Claudio y veníamos hablando, no se tenía en cuenta este ataque de Hamas, pero cualquier cosa iba a hacer que mandaran más portaaviones a una zona que desde 1991, en la invasión a Irak por más de 30 países, y esa es era la queja de Bin Laden, rodeó de bases militares a Irán, lo hizo con China, lo hizo con Rusia, que es el triángulo geoestratégico que Brzezinski dijo que Estados Unidos tenía que evitar que se alíen en 1997, el año previo al proyecto del nuevo siglo americano de dominio del mundo a través de las armas, porque en lo económico había un retroceso. Entonces, el terrorismo no ayuda a comprender nada, son diferentes tipos de violencia, solo que una es por un apéndice de Estados Unidos que va su primer ministro a hablar al Congreso de Estados Unidos, y no nos confundamos que los judíos de Argentina, los judíos de cualquier lugar del mundo, los israelíes son una forma de judío semejante a los que están en Estados Unidos, solo que están en el poder decisor mundial, como dice Enzo Traverso, a través de Kissinger, de Brzezinski y de otros, cuando en otra época, hace 100 años, con Trotsky, Lenin y otros de la misma tradición cultural, religiosa, lo que fuese, estaban en una zona más aislada o más marginal y pasaron a ser el centro del poder decisor mundial, como esta chica, ¿cómo se llama? La Hazara. No, Victoria Nuland, como Blinken, como la mayoría de los que están en el círculo de la toma de decisión de Estados Unidos, que no es porque sean Hazard o lo que fuesen, sino que lo que están haciendo es tomar decisiones a 10.000 kilómetros de Estados Unidos, y los que pagan esto son principalmente los palestinos, pero en estos últimos 20 años hubo 40 millones de refugiados, más de 1 millón de muertos, estoy hablando de la zona de Medio Oriente ampliado, más de 8.000 millones de dólares gastados por parte de Estados Unidos para sembrar en un plan de reconfiguración de Medio Oriente. Esto está planificado, está en documentos, está en mapas de Ralph Peters y otros militares, y esto está diagramado, y esto es una base más
a esa película que fueron generando, mostrando a un terrorista supuesto, un enemigo musulmán y árabe, cuando yo no vi, salvo las Torres Gemelas, que no se sabe qué pasó, ningún árabe o ningún ejército de Irak, de Irán, de Arabia Saudita, de Palestina, atacando a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, bueno, está en peligro la seguridad de Estados Unidos. ¿En dónde? A 10.000 kilómetros. Entonces, así como Inglaterra tiene las Malvinas y es una situación colonial, Palestina sigue soportando la opresión colonial, que no es por esos territorios, no es por Tucumán, no importa Tucumán, importa la cercanía con el canal de Suez, importa tener una forma de desembarque y una forma de control. Ya cité a Herzl, ya cité a Eisenhower, cito a Biden en 1986, en el Congreso de Estados Unidos, dijo, si no existiera Israel tendríamos que inventarlo para que cuide nuestros intereses en la región. Entonces 7 millones de personas, como son los israelíes que están en la región, no cambian la situación del mundo, sino que la cambian porque juegan para una superpotencia que utilizó la intervención en todas sus lógicas, más allá de las doctrinas, más allá de las diferentes formas, más fuertes o menos fuertes, si estaba Trump o si estaba Biden, pero lo que sí es cierto es que tiene un complejo militar, industrial, de tanques de pensamiento que está desarrollado. Y yo creo que eso está en parte en crisis ahora, y eso también, lo primero que piensa uno cuando ve lo que hizo Hamas es, esto demuestra, no la crisis terminal de Estados Unidos, pero demuestra que el mundo está poniendo en cuestionamiento todos esos años de masacres y miles de toneladas de bombas, racimo, de fósforo, tiradas alrededor del mundo. No lo hizo así en América Latina porque hizo el lawfare, hizo golpe de Estado. En Argentina tiene a Bullrich, Milei, Macri, el PRO, y como todos tienen miedo de perder caudaje electoral, dicen que algo que no va a ser cuestionado en los medios. ¿Qué hago yo? Y con esto termino. Cuando me llaman los medios, digo lo que pienso, cualquier cosa que no me llamen más, pero tienen que investigar a quién están llamando, porque la postura nuestra es una postura indeclinable de lo que hace Israel en su asociación, que quedó más que explícita en la votación del bloqueo a Cuba. Estados Unidos, Israel en contra, Ucrania se abstiene. Cualquiera que no investigue este tema, porque mucha gente sale a hablar ahora sin saber, y el que sale a hablar en una posición neutra, como dijo Desmond Tutu en el caso de Sudáfrica y el apartheid, que era la otra palabra de la que iba a hablar, el que está en una posición neutra está con el opresor. En el apartheid, los sudafricanos no pidieron a los boers que vayan ahí, ni a los ingleses, como los palestinos no pidieron a los judíos europeos que vayan a su tierra y la quieran tomar más allá de la Torá o del libro que fuese, porque si no el mundo se caería a pedazos, estarían todos desarmados y cada uno va con su libro sagrado diciendo que esa tierra les corresponde porque lo dice en un libro. Entonces, los europeos colonizaron Palestina, solo que sin una metrópoli evidente. Yo digo que la metrópoli es Estados Unidos y el maestro de las marionetas, como terminó una cosa que escribí, es Estados Unidos, y nos quieren hacer ver que esta cuestión es entre Israel y Palestina, que lo es en parte, pero el mapa mundial nos muestra que está totalmente en crisis el modelo de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, como pagamos con yuanes, el Banco Mundial, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que surge en 1949, y para qué sigue existiendo a la caída del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética. No, ya esa es una pregunta. Bueno, son varios temas, ¿no? El primero, el que planteó... Yo creo que tu opinión es una especie de reacción que comparto a la idea que aquí hay como dos demonios, ¿no? La idea que Israel está mal, pero Hamas también está mal. Netanyahu es un opresor, pero los líderes de Hamas también son equivocados, ¿no? Y hay como una búsqueda, no vos, lo que vos polemizaste,
No, eso está diciendo. Digo yo que recojo tu espíritu, que yo retomo lo que yo interpreté que vos dijiste y lo comparto. Lo que pasa es que quiero ser cauto porque como Jorge Elbaum no está, entonces yo estoy entre dos fuegos. Lo que quiero decir y lo que me anulo porque está mal, pero bueno, lo diremos, de alguna forma lo diremos igual. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Israel es una potencia colonial, es la principal responsable de lo que está pasando en Medio Oriente y no le demos más vueltas al asunto. Lo demás son hechos periféricos. Hay que hablar así con contundencia. Lo lamento, Jorge, que no está, lo voy a decir igual. Jordania y Egipto no tienen la misma responsabilidad que Israel. No tienen la misma. Son cómplices. Sí, hizo un golpe de Estado en Egipto, hizo un golpe de Estado. Jordania hizo un septiembre negro contra los palestinos en la década del 70, lo hizo. Pero no es lo mismo un cómplice del opresor que el opresor. Son dos cosas distintas. La Autoridad Nacional Palestina hoy es cómplice del ejército de Israel porque actúan como casi un servicio paralelo. Pero es lo mismo Netanyahu que su cómplice. No, el responsable es uno, es el Estado colonial de Israel. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esta revisión sofisticada de la historia que dice, en 1947 se formó el Estado de Israel. Bueno, eso está mal, pero Jordania intervino, Egipto intervino y de hecho ellos también son culpables de lo que pasó. No. Hay un culpable, hay un responsable. Y hay un responsable no en 1947, hay un responsable que se llama sionismo. Este es el punto clave. El sionismo es la justificación ideológica de la ocupación de tierras palestinas por parte de inmigrantes judíos de todo el mundo. Y entonces no va a haber solución nunca, jamás, ni con dos estados ni con un estado del problema palestino si no se erradica el carácter sionista del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel está fundado en el principio que cualquier judío del mundo, yo por ejemplo, puedo ir a Israel y un palestino puede ser desplazado. Yo llego, soy ciudadano. Un palestino debe irse. Ese es el principio rector de lo que está pasando allí. Es el mismo principio por el cual se expandía hacia el oeste la frontera de Estados Unidos. Es exactamente lo mismo. Había una población aborigen, los indios de Estados Unidos, eran 6 millones, fueron exterminados por los blancos. Los blancos tenían derecho, construyeron Estados Unidos de esa forma, exterminando a la población local. Eso mismo que fundó a Estados Unidos es lo que se llama el colonialismo tardío de Israel. Si no se anula esto, no hay resolución del problema. Entonces, cuidado con todas las lecturas así tan equidistantes que colocan en un mismo plano algo que no está en el mismo plano. Segundo, o para profundizar esto, hay 3 conceptos que hay que separar. Una cosa es el sionismo, otra cosa es el judaísmo y otra cosa es el israelí. Son 3 cosas distintas. El israelí es una nación, hoy en día. Israel constituye una nación, nos guste o no nos guste, porque al cabo de 60, 70 años han reunido todas las condiciones propias de una nación. Son una colectividad que vive en un lugar con en torno a un idioma, una tradición, una cultura, y tienen un derecho nacional que a muchos no nos gusta, pero los derechos nacionales son hechos históricos. A mí no me hubiera gustado que exista Argentina, Bolivia, Paraguay. Yo hubiera preferido que sea una unidad latinoamericana, pero la historia es la historia, y hoy Argentina existe. Bueno, Israel después de 70 años existe y tiene derechos nacionales como tienen derechos nacionales los palestinos. Por lo tanto, 2 estados o un estado donde se fusionen, como por ejemplo en Suiza, distintas naciones, con Bélgica, flamencos y valones, son 2 posibilidades, 2 nacionalidades distintas, valón y flamenco, constituyen Bélgica. 4 nacionalidades distintas, suizo-alemán, suizo-francés, constituyen un estado. O cuando no se puede, 2 estados. Son las soluciones, pero Israel es una nacionalidad. Por lo tanto, esa idea de la cual se habla, hay que destruir el Estado de Israel, es un concepto que surgió en los años 47, cuando se formó el Estado de Israel, como una forma de resistencia, e inicialmente era lógico.
Pero cuando se fundó la OLP, ya en los años 50, 60, ellos comprendieron que no tenía ningún sentido la idea de destruir el Estado de Israel. Que lo que había que hacer era formar un Estado único, laico y listo. Y democrático. Israel. Segundo, judío. Los judíos se puede definir a los judíos de muchas maneras. Se puede definir a los judíos como una religión, se puede definir a los judíos como una cultura, se puede definir a los judíos como una tradición dispersa en distintas partes del mundo. Estos judíos forman parte de distintas nacionalidades. Por ejemplo, mis padres eran judíos, yo tengo poca cultura, pero ellos eran judíos polacos y yo soy judío argentino. Hay judíos. El hecho de ser judío es como si alguien es religioso, pero sionista es una tercera cosa. Sionista es un principio por el cual cualquier judío puede ir a Israel y desplazar un palestino de su tierra. Entonces, no hay ningún problema con los judíos. No hay ningún problema con los israelíes, hay un problema con los sionistas. Porque sin erradicar ese principio sionista, no hay solución, ni un Estado ni dos Estados. Yo le quería decir a Jorge, supongamos que hacemos los dos Estados. Lo hacemos. Israel vuelve a la frontera del 67 y o retornan refugiados o la famosa reparación monetaria. Si se mantiene por la constitución de Israel el Estado sionista, bueno, habremos hecho dos Estados, pero nuevamente empiezan. Él dijo 1 millón de rusos llegaron. Bueno, puede llegar en toda esa. ¿Por qué hay tantos argentinos ahora? ¿Por qué hay 22 argentinos de rehenes? Porque toda la franja esa de kibutzim, de comunidades que están alrededor de Gaza, fueron colonos judíos, de argentinos. Ahora, ojito con la idea, yo fui acá, mi hijo está en el ejército, yo no hice nada. Pero pará un poquito. Vos sos argentino, te fuiste a Israel, te fuiste a la frontera de Gaza, tuviste una familia, tu hijo va al ejército. Te secuestran a tu hijo. ¿Qué vas a decir? Yo no sé de qué se trata. Con beneficios económicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que uno no se hace responsable de lo que está haciendo y dice, pero yo no sabía? ¿Cómo no sabías? No querés saber. Por eso indigna que se libere a los rehenes. La mitad de los rehenes son soldados. ¿Desde cuándo mi hijo está secuestrado? Tu hijo está en el ejército, no está secuestrado. Tu hijo es militar. Los militares hacen cosas de militares. Vos no puedes tratar a tu hijo como hijo. En temas públicos tu hijo es un militar. Entonces, y finalmente, una palabra que hay que erradicar, antisemitismo, pero por una razón muy sencilla. Los palestinos son semitas. Simplemente. Los semitas es parte de una configuración histórica de los nacidos, criados en esa región. Entonces, no basta el antisemitismo. El antisemitismo afecta a los dos grupos, a los judíos y a los palestinos. Entonces, simplemente aclarar que los cátaros no son semitas, además. También. Entonces, estos conceptos son importantes para evitar la vulgarización. Si yo critico al sionismo, soy antisemita. No tiene pie ni cabeza. Es ridículo. ¿Cómo? Si yo critico al Estado de Israel, quiero volver al holocausto. Están haciendo un holocausto. ¿Cómo no voy a criticar al que lo está haciendo? Entonces, el holocausto, que fue algo terrible, murieron 6 millones de judíos, gran parte de mi familia, pero eso no puede ser la bandera de una venganza eterna. No es porque ocurrió eso, yo tengo derecho a hacer lo mismo y a consagrar mi país a costa de otro. Estos son los principios que hay que aclarar, que hay que discutir todo el tiempo. Segundo problema, ¿cómo luchar? Yo creo que la lucha contra Israel, ahora que lo puedo precisar un poco mejor, es una combinación de varios frentes. No se va a ganar eso en un frente. No se va a ganar solo en el campo militar. No se va a ganar. Porque hubo ya muchas guerras. Israel ganó la mayoría, perdió 2. Pero no modificó el estatus general de la guerra. Entonces la guerra es un elemento, yo creo que sin formas bélicas es muy ilusorio suponer que va a haber una solución, pero no es de ninguna manera el único camino. El mejor ejemplo siempre es Sudáfrica, el que se plantea. Pero, ¿qué fue Sudáfrica? Sudáfrica fue una campaña mundial contra la apartheid. Bueno, hagamos una campaña mundial contra la apartheid. Entonces, lo lamento, Jorge, que no estás, pero de nuevo, ¿cómo es una campaña mundial contra la apartheid? Los países rompían relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Esa era la lucha. No es que agarraban y decían, bueno, Sudáfrica, vamos a negociar con Sudáfrica. Había un movimiento para que no haya, para hacer un boicot, el famoso BDC,
que es el boicot contra Israel, está sacado del que se hacía contra Sudáfrica. Cuando viene la compañía de agua de Israel, mejoró, a la Argentina, hay que hacer una campaña para que se vayan, no permitirles. ¿Pero por qué? Porque son del régimen del apartheid. No es que hay negociar, es que no a todo. Las universidades estaban cerradas a profesores de sudafricanos del apartheid. Hay que cerrar las universidades a cualquier profesor que venga de Israel. Hay que cerrarlas. Y uno me dirá, el profesor de Israel no es culpable. Si no es culpable, a luchar con nosotros. Ahí está. Si no es culpable, levanta tu voz en Israel para que Israel no haga lo que hace y volvamos a tener una comunidad de profesores en todo el mundo. Pero no es que yo, bueno, él es profesor, viene acá, es como el tipo que va al kibutz. Yo llegué aquí y no sabía. No, vos tenés que padecer lo que estás haciendo. Vos mandás a tu hijo al ejército, sabés las consecuencias de eso. Sabés de qué se trata. Entonces, la campaña mundial tipo Sudáfrica no es la campaña light que estuve escuchando. Lo lamento, Jorge, después me vas a poder contestar. No es la campaña light de que vamos a negociar. Y te voy a decir el principal ejemplo. Lástima que se fue. La clave en Sudáfrica era romper relaciones. Y la clave contra Israel es romper. ¿Por qué? Romper relaciones. ¿Por qué? Porque Israel logró su respiro de los últimos 10 años reconstruyendo relaciones diplomáticas con el mundo árabe. Logró 3 o 4, Marruecos, Bahrein, los Emiratos y alguno más, con los cuales tiene relaciones diplomáticas. Y el próximo paso era Arabia Saudita. Más Egipto y Jordania. Más Egipto y Jordania ya lo tenían de antes. La clave es romper eso. Y desde Latinoamérica, ¿podemos ayudar a romper eso? Y claro que podemos. Que lo que haga Bolivia lo hagamos todos los países latinoamericanos y de esa forma ayudamos a que se rompan las relaciones que Israel quiere establecer con el mundo árabe, que es la ocupación definitiva de Palestina, y es la razón por la cual Hamas hizo la operación que hizo, para evitar eso. Entonces, sí, la clave es lo que hizo Bolivia, y nosotros tenemos que empezar una campaña para explicar que un país soberano no puede tener relaciones diplomáticas con países que hacen crímenes. No lo puede tener. Entonces, la lucha tiene otro tono, la campaña tiene otro tono que el que se estuvo planteando aquí en el debate, ¿no? Otra cosa, lo lamento, Jorge. ¿Cómo es eso que vamos a intercambiar rehenes? O sea, que se liberen los rehenes. Dijo de los rehenes que algunos eran niños. Pero supongamos hay 200 rehenes, supongamos. Suponete que la mitad son militares, 30% son niños. Perfecto, liberarlos. ¿Y del otro lado qué? ¿Del otro lado qué? ¿O vos te crees que en las prisiones de Israel no hay niños? Mataron solo... Imagínense, si Israel acaba de matar 3.000 chicos, 3.000 simplemente en 2 semanas. ¿Qué? Nosotros vamos a decir, que eso no importa, no interesa. Los chicos palestinos que murieron no interesa. Los que importa son los 50 niños israelíes. Entonces, campaña mundial para que se liberen los 50 niños israelíes. Y los 3.000 palestinos que murieron, bueno, lo lamentamos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa doble vara? Pero esa doble vara de nosotros que estamos en este campo. Porque yo puedo entender que en TN digan lo que dicen, pero entre nosotros vamos a decir que lo único que tiene Hamas para defenderse, que son esos 200 rehenes, que los tiene ahí para limitar los bombardeos, que los tiene para negociar, entregalos. ¿Y qué pasa el otro día que entregaste los 200 tipos? Te matan a todos. Es obvio, pero es obvio. Si Israel ha ido más despacio de lo que quería, es porque tiene una tensión interna muy grande de los familiares de los rehenes que le dicen: escuchame, Netanyahu, pará la mano que así muere. Entonces, el rehén es una pequeña presión, y entonces por los rehenes solo murieron 3.000. Si no hubiera rehenes, hubieran muerto 10.000 niños. Y nosotros vamos a situarnos en ese nivel del debate donde aceptamos esta barbarie, donde de hecho aceptamos que los palestinos se jodan, que mueran, y toda nuestra bandera son los 200 israelíes rehenes. No, yo no acepto eso, de ninguna manera. Hay un problema muy serio en Israel.
hay un problema muy muy serio en Israel, que es cómo esa sociedad ha quedado configurada por el ejército. Israel es el único país del mundo que tiene 3 años de servicio militar obligatorio, 3. Y 2 mujeres. Y incluye a las mujeres, que no me acuerdo si son 3 o 2. 2 en las mujeres, 3 2 en los varones. mujeres, 3 los chicos. Uno entre los 18 años, se va a los 21 años, esos 3 años está, y después quedas como reservista con un mes al año. Toda la vida. Con un mes al año toda la vida, te convocan ahora probablemente. Y después patrullar la Patagonia, del lado chileno y del lado argentino. Además, pero eso digamos como adicional. Eso de vacaciones. Eso adicional, o sea, hay un sector, Hacer unos mapas. hay un sector, una élite profesionalizada del ejército israelí que se internacionalizó en los últimos 10 años al combinar Gaza se convirtió en una feria de armamento. Entonces, cada masacre de Gaza de los últimos 10 años van las grandes compañías del mundo, así como una exposición de venta de algo, el que se vende biromes. Bueno, van todos los fabricantes a ver lo último que hizo Israel. Después Israel hace algo, va a la feria y dice, che, ¿viste esto que, viste el fósforo blanco? Lo nuevo, ¿viste esta bomba que derrite la piel? Bueno, ahí te vendo. Israel ha creado un mercado singular, armamento, que tiene la ventaja y es muy lucrativo porque experimenta a los ojos del mundo. En cambio, suponete, si Brasil quiere vender un arma o Rusia, tiene que ir y convencer y decir, mirá, yo tengo una pistola que hace esto. Pero Israel dice, mirá, es lo que acabo de usar la semana pasada en Gaza. Vos viste su efectividad. Pruebas en el terreno. Eso le permitió a Israel crear un sector de armamento de alto nivel tecnológico muy, muy rentable. Y por eso la economía israelí crece el 4 o 5% al año y es una de las economías más prósperas del mundo. Eso ha creado está esa élite, pero lo más importante es la estructura general del país. En la estructura general del país, porque el ejército cumple una función de configurar la psicología de toda la población. ¿Por qué? Porque esos 3 años en el ejército no son 3 años haciendo la colimba. Esos 3 años crean una modalidad, un carácter en la población que dura toda la vida. Y las formas militares se convierten en la idiosincrasia militar. Todo esto que lo estoy relatando es de muchas lecturas, de algunas cosas que conocí y de muchas vivencias donde la capacidad de cuestionamiento que entre nosotros es tan natural, ¿no? De decir, che, esto está mal. Indignarse. Bueno, digamos, el argentino lo tenemos, somos ahí bien, lo tenemos a flor de piel. No me gusta, bueno, pero en general en el mundo la gente más bien tiende a protestar. En Israel no tienden a protestar. Y eso no tienden a protestar es porque hay una estructura de militarización interna donde hay un enemigo permanente que va a usufructuar de tu protesta. Entonces, Israel tuvo hasta hace 3 semanas, 4 semanas, las manifestaciones más grandes de los últimos años, 1 millón de personas en las calles contra Netanyahu, en 5 minutos desaparecieron las manifestaciones. ¿Y cómo es que desaparecieron tan rápido? Porque esa estructura psicológica, mental, condiciona la política, cosa que no sucede en el resto del mundo, no sucede en el resto de las sociedades, porque en nuestro caso o en otras, no es que hay un acontecimiento y uno dice, bueno, listo, chau, por este acontecimiento congelo todo. Uno tiene convicciones y mantiene las convicciones. En Israel esto no es así por la estructura de un ejército que no son 3 años, es toda tu vida. Inmediatamente el ejército te llama y te dice, vos que estuviste en la marcha hasta la semana pasada, olvídate de la marcha, ahora tenés que venir con nosotros a la frontera. Y listo. Esa estructura es la que torna tan difícil todas las ideas románticas que vamos a hacer una alianza con los israelíes y vamos a ir todos juntos. Es muy difícil. No digo que sea imposible. Lo que citó Jorge está muy bien, los compañeros del Partido Comunista, yo los conozco. Hay muchas corrientes de izquierda que luchan de forma muy heroica porque es difícil, pero no hagamos ilusiones de cómo se termina derrotando a Israel porque las cosas no son tan sencillas. Y lo último que les quería señalar es lo siguiente, es en nuestro caso, ¿no? Nos ha tocado la suerte o la desdicha en la Argentina de estar involucrados en ese conflicto a un nivel que yo diría que solo hay 2 o 3 países en el mundo que están así. Estados Unidos,
probablemente Francia, y alguno más de Europa, quizás Inglaterra, pero de América Latina ningún país tiene el grado de conexión con la crisis de Palestina como la Argentina. Y no porque la población palestina en la Argentina sea numerosa, es muy chica. La población palestina importante está en Chile y en menor medida en Brasil. La población de origen árabe en Argentina es importante, pero tiene poco peso político, y es más grande en Brasil y en otros países. Pero la comunidad judía en la Argentina tiene una influencia infinitamente superior a su número. Toda la comunidad judía en la Argentina, en el mejor de los casos, serán 500.000 personas, en el mejor de los casos. La mitad según mis datos. O 300.000, frente a 50 millones, 45 millones de habitantes. Pero no es numérico, es una influencia cultural, política, en parte parecida a la que tienen en Estados Unidos, que también son 5 millones de 400 millones. Pero por distintas circunstancias son sectores muy influyentes, que cumplieron distintos roles en la historia del país. La comunidad judía en la Argentina fue una de las comunidades más militantes y más activas en la lucha por las grandes banderas de nuestro país. La lucha democrática, la lucha social, todos los partidos políticos progresistas estaban llenos de gente de origen judío, y hoy en día hay que mirar los apellidos cada vez que mucha gente sigue en esa tónica. El problema es que la fundación del Estado de Israel y los últimos 10-15 años de derechización de Israel han tenido una influencia nefasta sobre la comunidad judía en la Argentina, porque han derechizado de una manera escandalosa a esa comunidad, transformándola en una comunidad que en su estructura principal sostiene a Cambiemos, sostiene al PRO, y la relación de Waldo Wolf, para citar un caso, de Bullrich, para citar otro, de Macri, para citar otro, Bergman, el rabino Bergman, del rabino Bergman, para citar otro caso, es enorme. Y la Argentina, por otras razones, por el menemismo, por la aventura de Menem en Medio Oriente, hay que ver la segunda parte, ahora ya estoy listo para verla, de la serie Yossi. Vean la serie Yossi y ahí van a ver el nivel de influencia que tuvo el Mossad, los servicios secretos de Israel, desde la época del menemismo. Penetró toda la estructura del Estado y lo penetró por una razón insólita, que es la venta ilegal de armas. Ustedes se acuerdan que en la época de Menem intentó como un negocio de venta de armas, que lo llevó a vender armas a Ecuador, que lo llevó a vender armas a Yugoslavia, y que terminó en el atentado ese de Río Tercero, que probablemente también definió el asesinato o la muerte de su hijo Carlitos Menem. Toda esa trama, a su vez, terminó conectada con la bomba en la Embajada de Israel y la bomba en AMIA. Todo eso ha llevado a la Argentina a convertirse en un actor, querramos, no querramos, en un actor clave. Eso hace que nuestra intervención sea particularmente importante. No es un dato menor. Fíjense cómo ha sido la cobertura periodística de esto. TN, La Nación Más y C5N, los tres, mandaron corresponsales a Israel y fueron relatando día a día lo que pasaba en Israel, olvidando un principio básico del periodismo. Yo tengo que tener un corresponsal en Gaza para que cuente las cosas de los dos lados. Con toda naturalidad, la televisión habla de Israel e ignora, con argentinos residentes, lo que sucede del otro lado. Para tener alguna idea de lo que pasa en Gaza, hay que buscar un canal que se llama Al Jazeera, que es un canal en inglés del mundo árabe, y ahí uno puede tener alguna idea de lo que está pasando. Esa naturalidad con la cual se informa desde un bando es la que ha llevado a esta inconsciencia colectiva de lo que ocurre, ¿no? Y nosotros tenemos que cumplir una labor clave, y ahí me sumo a lo que se ha dicho acá. Es una batalla no solo contra Cambiemos, contra Milei, es una batalla contra el señor Sergio Massa. Es una batalla clave contra Sergio Massa. En el debate televisivo, el peor de todos, el peor, le ganó a todos en el tema de la cuestión palestina, fue Massa. Y después redobló la apuesta. Y ojo, porque ese es el costado de Massa que nos lleva a lo peor, a Menem. Ese es el costado
Es el costado de Massa que uno dice, bueno, hay que estar contra mi ley, pero yo sé con quién estoy tratando. Y eso que yo sé con quién estoy tratando está aquí en la cuestión de Israel. Entonces, nuestra campaña tiene que ser muy intensa, y nuestra campaña tiene que ser muy intensa, no en la izquierda, que dice más o menos cosas sensatas, sino en el frente, en el frente de todos, bueno, como se llama ahora, Unión por la Patria. en Unión por la Patria. Ahí tiene que ser. Y ahí hay que dar una batalla. Y hay que decir, no, señores, esto no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser que el movimiento nacional tenga esta actitud frente a la cuestión de Palestina. Y hay que hacer una lucha política. Hay que hacer una lucha política. Yo estoy muy vinculado a las organizaciones de izquierda y bueno, no sé, los matices, pero los que están vinculados a las organizaciones del otro sector del campo popular, del sector del justicialismo, del peronismo, del kirchnerismo, no importa la denominación, tenemos todos que trabajar por lo mismo. Y ese trabajo común es denunciar a Israel, terminar con estos crímenes y dar vuelta a esta situación. Así que esa es la gran tarea que tenemos todos de aquí para adelante. Es una campaña clave, porque no podemos marchitar nuestro corazón viendo que se masacran niños sin decir nada. Eso tenemos que levantar todos la voz frente a eso, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Bueno, queda Claudio invitado a una nueva ronda cuando se pueda, dada la agenda, sobre este tema en la sede de Ecuador, que tenemos que ver la cuestión de la transmisión, que hoy por cuestiones del aula híbrida que no estaba disponible, así que les agradecemos a los presentes. Patricio, quedó respondida tu pregunta sobre la cuestión de la política respecto de Argentina. Y bueno, decir que va a declarar a Hamas una organización terrorista es sumarse al coro de Europa y Estados Unidos, cuando nosotros no estamos ubicados en los países centrales, somos un país semiperiférico, por eso estamos en la lucha contra la dolarización que se plantea, y sumarnos al BRICS de la mano de Brasil con todas las dificultades, como hablamos, que tiene eso, tiene que ver con que Massa, por supuesto, tiene una intención con el caudal de voto y quiere quedar bien con los medios de comunicación, que son los que denostan todo este tipo de corrientes y ven una sola cuestión del problema, que son estos miles de niños palestinos masacrados, bombardeados, heridos, mutilados, con graves secuelas mentales. Un nene de Gaza que tiene 15 años ahora vivió 5 invasiones de Israel, son bombardeos, son lo que para mí se denomina un asesinato en masa. Y los hombres lo llaman guerra a eso, cuando se está tirando más cantidad. Hace 10 días ya se hablaba del equivalente a la bomba de Hiroshima. 2 bombas. Por eso dije, hace 10 días se calcula eso, y todo el mundo teme hablar de esto por una simple razón que se llama Shoah /Holocausto /acusación de antisemitismo, que te corre de la universidad, de la televisión y de donde sea que estés hablando, como hay muchos casos en Argentina. Por eso hay que reconocer la valentía, y yo, que lo escuché cientos de veces, lo leí otras tantas miles, es la mejor exposición que escuché a Claudio, así que agradecido a Claudio hoy.